y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, qué mundo. El mundo ideal en el Edén. ¿Significa que tenemos que esperar hasta entonces, hermanos? ¿O es que toda nuestra enseñanza de la palabra es para que nosotros comencemos ya a vivir en este contexto? Sanidad interior, salud mental, sin vicios, sin desequilibrios, con un cuerpo que, aunque se está haciendo, ¿verdad?, cada día envejeciendo, pero por el interior, decía Pablo, cada día más joven, más fuerte, con más fortaleza. Aunque este hombre exterior se va desgastando, decía Pablo, el interior se va fortaleciendo. Hermanos, como ya sabemos, el Evangelio significa las buenas noticias, ¿sí? ¿Qué tan buenas? Creo que cada día entendemos, conforme entendemos el Evangelio, entendemos mejor qué tan buenas son las noticias. Y en esta mañana, con el tema que queremos reflexionar juntos, es que nos gocemos en las buenas noticias. Y el Evangelio tiene tantas buenas noticias para nosotros, hermanos, que debemos de mantener una constante alegría y gozo en nuestro corazón. Ese gozo que soporta todas las tribulaciones, ¿verdad? Todos los momentos difíciles, todas las situaciones críticas que podemos vivir, pero depende si yo tengo ahí, ¿verdad?, esa fortaleza de la palabra de Dios, que nos mantiene en una condición estable y de alegría constante. Y debe crear entonces en nosotros una gran expectativa. Estamos esperando algo buenísimo. Así es que el Evangelio, hermanos, realmente entre nosotros produce esa alegría. Lo que queremos entonces en este momento es hablar de la restauración. Y la Biblia habla mucho acerca de que nosotros vamos a ser restaurados y de que todas las cosas que existen van a ser restauradas. Entonces, cuando hablamos de la restauración, vamos a hablar varios aspectos. En esta mañana vamos a tratar de ahondar en detalles que antes no le hemos visto. Y ese es quizás el elemento nuevo que quiero que platiquemos en esta mañana. Y que nos vayamos con una expectativa renovada, ¿verdad? A pensar un poquito más allá de todo lo que en esto o lo que va a repercutir esto que vamos a decir en esta mañana. En primer lugar, la Biblia dice que van a ser restaurados. Bueno, vamos a ser nosotros restaurados. La Biblia enseña que nosotros somos personas, seres tripartitos. ¿Qué significa eso? Que estamos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, lo que nos relaciona con Dios, ¿verdad? El alma es la base de las emociones y los sentimientos y también de la mente, ¿verdad? La psicología estudia la mente y estudia las emociones. Y luego, ¿verdad?, entonces el cuerpo, ¿verdad?, el soma, ¿verdad?, la parte material, etcétera. Comencemos pues por ahí, ¿verdad?, hablando de la restauración, porque van a ser restauradas estas tres áreas en nuestra vida. Y como insisto, queremos ir a cierto detalle en esta mañana, lo que el tiempo nos permita. La palabra que aparece en la Biblia, allá en Apocalipsis, dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Dice también que nosotros vamos a recibir cuerpos nuevos. Es que este cuerpo va a ser arreglado, va a ser reparado, va a ser, ¿verdad?, mejorado. Y ese es entonces el punto, ¿verdad? Digo, para que no nos vayamos al otro extremo. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, hermanos, voy a pedirles que vayan conmigo para comenzar. Tengo base bíblica porque quiero documentar esto a Romanos capítulo 8 y el versículo 11. Leamos desde el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, hablando del cuerpo, el soma, en verdad está muerto a causa del pecado. Hermanos, acordémonos de una cosa, lo quiero recordar como poner de fundamento. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, al hombre, a la raza humana, los creó con la facultad de no morir nunca. Pero necesitamos también entender lo que es la muerte. La muerte es, en la Biblia, la enseñanza, separación del cuerpo del alma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muerte, cuando Dios le advirtió a Adán y a Eva, el día que comas, morirás,
¿verdad que no murió ese día Adán? ¿O murió ese día? La Biblia dice que murió 930 años después. Comió, pero cuando come, y Dios le dice, el día que comas morirás, entonces ese día comenzó a morir. Comenzó a morir. Y 930 años después, pues murió totalmente. Entonces, cuando hablamos de que comenzó a Adán a morir, se manifiesta, estoy repitiendo algo que yo mencionaba el año pasado, es en qué se manifiesta la muerte de la cual Dios le advirtió. Número 1, enfermedad. Adán no se enfermaba. Segundo, tenía un sistema, pues, ¿verdad?, de defensa, etcétera, etcétera, funcionando perfectamente. Segundo, no envejecía. No envejecía. Y tercero, entonces, no moría. ¿Ya? Entonces, eso va a ser restaurado. Por eso, hoy, con esta pequeña explicación, volvamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, el 10 de nuevo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, cuerpos que mueren, por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahí está la promesa. Entonces vamos a volver, Dios va a restaurar todo lo que se arruinó, todo lo que se echó a perder en el Edén, la muerte, ojo, la muerte física de la cual estamos hablando, pero también la muerte mental, la muerte emocional. Hemos muerto en todas esas áreas, en cuerpo, alma y en el espíritu. ¿Verdad? En el espíritu significa, tema que no va a tocar ahora por el tiempo, es separación de Dios. La persona que nace viva físicamente, biológicamente hablando, pero separado de Dios, eso se le llama la muerte espiritual, de la cual la Biblia habla. Vayamos a ver otro pasaje para poder documentar esto, por favor. Vayan al libro que sigue, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, ya sabemos qué es lo corruptible, ¿verdad? Lo que se descompone, la palabra fuerte, lo que se pudre, lo que se corrompe. Dice, lo vuelvo a leer, porque es necesario que esto, hablando Pablo de su cuerpo, ¿verdad? Dice, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, ¿qué más queremos? Si con esto ya está todo. ¿Qué es lo más doloroso, lo más triste? Es cuando morimos, cuando alguien, una persona amada muere, la separación. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que esto que se corrompe ya no se va a corromper. Y esto que es mortal o que muere ya va a ser inmortal. El cuerpo, ¿verdad? Hablando de esto, vayamos a 2 Corintios 5:4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, hablando de este templo, este cuerpo, gemimos con angustia. Mire qué fuerte la expresión, gemir. El gemir es cuando un dolor, ¿verdad? Ustedes ya han tenido un dolor fuertísimo, ¿verdad? Que realmente lo hace a uno, de verdad, gemir, quejarse. Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ya quisiéramos, decía Pablo expresando su deseo, ¿verdad? No morir, sino que en vida, ¿verdad?, que el Señor venga y soy glorificado, soy revestido, transformado, restaurado a ese cuerpo del que estamos hablando, ¿verdad? Al cuerpo genuino que tenía originalmente Adán y Eva. Bueno, hermanos, ¿de qué estamos hablando? De un mundo sin cementerios, porque ya no habrá más muerte. Esa es la promesa de Dios, hermanos, que a veces nos cuesta aceptarla, ¿verdad? Entenderla, ¿sí? Asimilarla. Pero en el capítulo 21 del versículo 4 dice, y leamos el 3 para tener contexto, y oí una gran voz. Esto está proféticamente en el cielo, en la eternidad, donde se va a llevar a cabo esta transformación. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice, enjugará Dios toda lágrima, ya no habrá dolor de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No va a existir muerte. ¿Qué vino a ser Jesucristo, hermanos?
a matar a la muerte. ¿Se oye bien, verdad? Vino a matar a la muerte en la cruz del Calvario. Así que, físicamente hablando, entonces va a ocurrir esto. Vamos a ser restaurados. Pero hablemos entonces del alma. Cuando hablamos de que el Señor va a restaurar nuestras emociones, nuestra alma, les comparto un poquito. Estamos hablando de sin temores. Sin temores. Los himnos cantan de esto: sin temor alguno que el Señor nos ve. Dice una letra de un himno, ¿verdad? Sin temor alguno. Pero hermanos, ¿no es cierto que nosotros tenemos una cantidad de temores? Mucha gente vive con temores. Y con justa razón, si estamos rodeados de riesgos, de peligros, ¿verdad? De ataques, de muchas cosas. Pero entonces, vivir sin temor, hermano. Qué tremendo será eso. Yo no sé si lo entendemos porque a veces no lo hemos experimentado. Una mañana sin temor. Un día sin temor. Hay personas que, dicen algunos ahí, ¿verdad? Cambiando la palabra, dice que hay gente que tiene tendencia a afligirse. Se afligen por todo. Ay, ¿y si tiembla? ¿Y si llueve? ¿Y si me asaltan? Y esto y lo otro. Y a veces viven, ya están mentalizados, ¿verdad? Tienen esta actitud. Alguno dijo que se afligen si no están afligidos. Es que dice demasiada tranquilidad. Algo va a pasar. Es que algo va a pasar porque no, ¿verdad? Sí. Y entonces sin temores, sin afanes, no nos turbamos, ¿verdad? Sin afán, sin preocupación, pues. Pero no es cierto que nos preocupamos de todo: el futuro, el pasado, el presente, la economía, esto, aquello, lo otro, y entonces estamos, ¿verdad?, afanados. Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana. Sin aflicciones, sin angustias. Algunas personas bromeando decían: mire, a usted le hubieran puesto doña Angustia. Pues todo el tiempo pasa angustiada, ¿verdad? Angustiada, pero una preocupación profunda, ¿verdad? Sin ansiedades. ¿Qué dice la Biblia? Echando todas vuestras ansiedades ¿sobre quién? Cualquier ansiedad, hagámoslo, seamos obedientes, ¿verdad? Aunque no lo creamos, no lo entendamos, pero entonces oremos: Señor, esto me produce a mí ansias, preocupación, ¿ves? Te lo dejo a ti. Y veamos si el Señor responde, ¿verdad? ¿Y cómo va a responder? Sin traumas. Pero un trauma es una cosa seria, pues, ¿verdad? Es algún evento que nos pasó en la vida, que nos marcó y que ahora a nosotros nos afecta en el día a día, porque estoy traumado. Vamos pensando nosotros: ¿habrá algún trauma en nuestra vida, hermanos? Sin inseguridades, ¿verdad? Somos inseguros muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos da pena, nos sentimos, ¿verdad? Y que no podemos, inseguridades. Sin complejos. El famoso complejo de inferioridad, el complejo de superioridad. Pero, repito, sin temores, sin afanes, sin aflicciones, sin angustias, sin traumas, sin inseguridad, complejos y un gran etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben de cuántas cosas se puede enfermar el alma del hombre, hermanos? De muchas cosas. Señalando algunas, ¿verdad? Las que más se notan. Pero, hermanos, esto se llama sanidad interior. Y el Señor va a sanar nuestro corazón de las heridas que hemos nosotros tenido a lo largo de la vida. Realmente, cuando uno tiene cierta edad, lo que no tiene es un cúmulo de heridas. Y tenemos que aprender a resolver esto. Se nos van acumulando las heridas, ¿verdad? Las tristezas, lo que hemos perdido, lo que nos ha dañado. Pero el Señor va a sanarnos en esa restauración que está diciendo, sanidad interior. Hablemos, porque esto no es pecado, estas son debilidades, de los vicios. Los vicios, por general, es cuando nosotros enfatizamos o sobreenfatizamos algo. Puede ser que yo tenga buena nutrición, pero si como mucho, se vuelve un vicio. Puede ser que yo he aprendido a descansar, pero cuando descanso mucho se hace pereza. Entonces, esto es, ¿verdad?, algo pecaminoso. Son tendencias, desequilibrios. Hermanos, ¿saben qué es lo que más cuesta en la vida? Ser una persona equilibrada. Ser una persona equilibrada, ¿no? Siempre tendemos a los extremos. Exageramos. Y cuando hablo de vicios,
algo pecaminoso ya entonces. Estamos hablando de celos, estamos hablando de envidias, estamos hablando de egoísmos, estamos hablando de avaricia, etc. Y de esto el Señor también va a restaurar nuestro corazón, para que nosotros no tengamos esas tendencias pecaminosas. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han sufrido por celos? Pero esto nos hace sufrir, hermanos. ¿Saben una característica del pecado? Que siempre nos hace sufrir. De repente puede ser que nos haga felices de momento, temporalmente, pero las consecuencias que vienen siempre trae, ¿verdad? Situaciones difíciles. Así que vivir sin celos, hermanos. Vivir sin envidia. Es que la envidia mata, ¿no es cierto? Son dichos populares, ¿verdad? La envidia mata. Y no es porque el otro tiene, sino es porque yo no tengo. Así la clasifican, ¿verdad? Porque yo no tengo. Me molesta que el otro tenga y yo no tengo. Pero vivir, esto se llama una restauración social. ¿Por qué? Pues hermanos, el pecado lo que hace es separar. Nuestras relaciones interpersonales las echa a perder, ¿verdad? La envidia, los celos, echa a perder las relaciones. Así que la sociología va a cambiar de una nación, de un pueblo, en nuestro entorno, porque el Señor va a restaurar esas actitudes en nosotros. Tercera cosa, sin taras mentales. Interesante, ¿verdad? Va a restaurar nuestra mente, sin taras mentales. Y hermanos, cuando describen los científicos la capacidad de nosotros de aprender, llegan al punto de ser infinitos. Tenemos una millonada, ¿verdad? De esas células, ¿verdad? Que aprenden. Hermanos, la restauración va a ser una cosa magnífica, imagínense. Y no para algunos genios, es que todos seremos genios en ese sentido. Así que vamos a tener lo que se llama una sanidad mental, libres de estereotipos, libres de prejuicios, libres de la mentira, porque hermano, es fácil que nos mientan y cuando me mienten, me engañan. ¿Y sabe por qué me engañan? Porque yo no sé más que el mentiroso. ¿Cuál es la mejor manera de poder derrotar a un mentiroso? Saber más que él. Y cuando nosotros sepamos toda la verdad verdadera, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que en la Biblia encontramos todo lo que se puede saber? Solo encontramos lo que podemos entender, ¿sí? Pero no encontramos todo el saber de Dios. Algunos le preguntaron a Jesucristo, ¿verdad? Señor, ¿cuándo eran estas cosas? Y él dijo, ahorita no lo pueden sobrellevar. O como dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las cosas reveladas son para el hombre y las secretas son de Dios. ¿Cuánto nosotros podemos entender y saber más? De todo el conocimiento, el 100% de lo que existe, el hombre hoy en día sabrá el 0.0000001. Si ni sabemos todo, no sabemos lo que hay en el fondo del mar, ni sabemos lo que hay en el lado oscuro de la luna. Dios puso en nosotros la capacidad de investigar y de entender. Pero bien, hermanos, vamos a pasar ocupados entendiendo y conociendo, porque no es cierto que el conocimiento agrada, satisface, produce alegría el saber. Y en ese sentido vamos a ser como nuestro Dios. Hay mucho, ¿verdad? Algunos dicen, ¿y por qué Dios ha creado un universo tan grande? Porque en su momento nosotros lo vamos a ocupar, lo vamos a visitar, lo vamos a investigar, lo vamos a disfrutar. Lo que nos espera, hermanos, es algo grande. Pero bien, esto se llama sanidad mental, porque Dios nos va a dar sanidad mental. En lugar de andar pensando cosas que no debemos, vamos a estar ocupados en las cosas verdaderas, en las cosas importantes de la vida. La cuarta cosa, una restauración profesional. ¿Habrá restauración profesional cuando hablamos de esto? Sí. Ojo, voy a decir esto. Todas, casi sin excepción, todas las profesiones existen debido a la caída del hombre. Por ejemplo, porque puedo dar muchos ejemplos, pero por ejemplo, ¿maldijo Dios la tierra, hermanos? ¿Y en qué resultó la maldición de Dios hacia la tierra? Las plagas, ya la tierra se empobreció, ya fue parte del castigo de Dios para Adán, ¿verdad? Hoy, con sudor de tu frente, o sea que antes, ¿verdad? La tierra daba de sí, sin que se le estuviese dando mucho cuidado, ¿verdad? Ni abonos
químicos, la tierra daba de sí, se regaba ella sola. Pero cuando Dios maldice la tierra, con el sudor de tu frente vas a comer ahora. Entonces, si Dios quita, porque va a restaurar la tierra y quita la maldición, ¿qué significa, hermanos? Ya no va a haber agronomía. Ya no va a ser necesaria la agronomía. ¿O sí? Tal vez la jardinería, pues, ¿verdad? Porque habrá que cuidar, ¿verdad? Sí, habrá que cuidarlo, disfrutarlo, pero ya no es una cuestión como una necesidad, porque Dios va a cambiar esto, va a restaurarlo. Y ojo, no se van a necesitar ni médicos, no nos vamos a enfermar, ni odontólogos. Farmacología, sí. ¿Por qué? Pues porque allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, creo, aparece, ¿verdad?, el árbol de la vida para sanidad de las naciones, ¿sí? Bueno, mire, muchas cosas que considerar en este caso. Así que, para ponerme en los zapatos de los agrónomos que acabo de mencionar, tampoco van a ser necesarios los teólogos. Ya no van a ser necesarios los pastores, porque Dios va a ser el pastor. ¿Y yo para qué voy a estar? Teología es el estudio de Dios. Pero yo para qué voy a estar estudiando a Dios si voy a vivir con Él. No tiene caso, ¿verdad? Si quieren, porque algún incrédulo no me cree. Entonces vamos a ver Apocalipsis, vayan conmigo por favor. Apocalipsis 21, 22. Vamos a leer el versículo 21, porque estos ya nos ponen en un cuadro en el cielo, en la eternidad. No en el milenio, sino en la eternidad en sí. Dice entonces, versículo, leamos el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Muchos creen que es literal. 22. ¿Qué dice? Y no vi en ella templo. ¿Qué no había ahí? Templo. No había templo. ¿Por qué no había templo? Si es que nos reunimos aquí porque aquí nos reunimos con Dios, ¿verdad? Pero si vamos a estar con Él, ¿para qué necesitamos templos? Así que disfrutemos porque no habrán templo, ni teólogos, porque estaremos con Él. Cambios, debido a la restauración y los cambios de los que estamos hablando, ¿verdad? Físicos, mentales, emocionales, pues van a cambiar, ¿verdad? La estructura social. Va a cambiar la estructura social. Ojo, sin ejércitos, sin policías, sin alcaldes, sin gobiernos, sin universidades, no habrá fiscalía, ni corte de cuentas, y puedo seguir ahí, ¿verdad? No habrá nada que fiscalizar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el cielo no habrá pecado. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14 dice, si no lo tiene me escucha, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Señor para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero aquí viene la parte negativa, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Al cielo no va a entrar el pecado, ni los pecadores. Entonces no necesitamos todas estas instituciones para guardar el orden, para garantizar la justicia. El capítulo 21 y el versículo 8 dice entonces, pero los cobardes e incrédulos, la lista sigue, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el versículo 27 dice, no entrará en ella, a la santa ciudad, la santa Sión, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, hermanos, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la sangre de Cristo para salvación y vida eterna y restauración en este caso, los que dejamos de confiar en la religión, los que dejamos de confiar en las buenas obras, los que dejamos de confiar en las intenciones, porque el camino al infierno está empedrado en buenas intenciones. La sangre de Cristo es la que nos lleva al cielo.
Dios será el rey y no habrá más mal. De esto cantamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Nuestra himnología de esto habla, da testimonio de esto. Bien, hasta aquí quizás se están generando una cantidad de preguntas que habrá que contestarlas a título personal, ¿verdad? En nuestro propio estudio. Preguntas como, ¿habrá dinero? Vaya a sacarlo del banco y se lo gasta. No, ¿verdad? ¿Habrá dinero? ¿Transacciones financieras? ¿Bienes raíces? Allá van a andar algunos vendiendo, ¿verdad? Pedacitos de cielo, ¿verdad? Ajá. Y esta calle es de oro. ¿Sí? Y la puerta no rechina porque es de perla, ¿verdad? Es de piedra, de esmeralda, ¿no? ¿Verdad? ¿Habrá industria? ¿Fabricación de bienes? ¿Transformación? Después la tecnología, la transformación de la materia, ¿verdad? De algo a algo útil. ¿Habrán tecnologías? Yo creo que sí. Porque el hombre, por decía anteriormente, ¿verdad? Dios es creativo. Por eso nos creó a nosotros, ¿verdad? Porque es creativo. Y entonces creo que nosotros estaremos haciendo tecnología. ¿Habrá investigación? Pues tendremos todo el universo para investigarlo, ¿verdad? A ver si es cierto que aquellas grietas son ríos, ¿verdad? Allá por Marte. Y para ir terminando, hermanos, restauración de la naturaleza y la fauna. Qué importantes son los animalitos, ¿verdad? Y en Génesis 1:29, miren lo que encontramos, hermanos. Algo que va a ser restaurado, la vida en el reino animal. Dice, ¿lo tienen? Dice, y vamos a leer el versículo 28 para comenzar. Y los bendijo Dios, después que había creado todo, los árboles, ¿verdad? Frutales, etcétera, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero miren, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Para qué? ¿O serán? Para comer. No aparecieron las gallinas, ¿verdad? Ni el cerdo, no aparecen ahí. Herbívoros. Pero sigue leyendo, sigamos leyendo. Dice, y a toda bestia de la tierra, ahí hablaba de nosotros, de nuestra dieta, pero ahí hablemos de la dieta de los animales. Y a toda bestia de la tierra, leones, tigres, ¿verdad? Depredadores, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Verdad que no está diciendo que los leones son carnívoros? Es que no había ningún animal carnívoro, eran herbívoros. Entonces no había crueldad, no había aquello de que el pez más grande se come al pez más chico. No existía dentro de la teoría de la evolución eso de la selección natural. Cuando estudiamos la selección natural, es que el más apto sobrevive y el menos apto se muere o se lo comen. ¿Y saben qué es lo triste? Que esa idea, que al observarla es así, se ha trasladado a la sociología. Y eso ha dado lugar a que hoy en día el grande abuse del pequeño y del rico del pobre. Y encontramos la justificación porque así es la vida. Y los capitalistas contentos. Porque pues sí, así es. El más grande se come el más chico. Pero no es bíblico. Isaías capítulo 11, ¿no? Y en el versículo 6, mire lo que encontramos. Versículo 6 dice, esto es profecía. Y esto lo que está describiendo es después de la restauración, hermanos. Cuando en el Edén los animales convivían. Porque no eran carnívoros, ni eran salvajes. Dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero. ¿Qué más dice? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. ¡Wow! Paz, tranquilidad. ¿Sí? Oigan, vivir en un mundo así, hermanos, el mundo ideal. Y dice entonces en el versículo 8, lo hemos leído, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspide, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal,
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, qué mundo. Ahora, si me permiten terminar, digo lo siguiente: el mundo ideal en el Edén, ¿significa que tenemos que esperar hasta entonces, hermanos? ¿O es que toda nuestra enseñanza de la palabra es para que nosotros comencemos ya a vivir en este contexto? Sanidad interior, salud mental, sin vicios, sin desequilibrios, con un cuerpo que, aunque se está haciendo, ¿verdad?, cada día envejeciendo, pero por el interior, decía Pablo, cada día más joven, más fuerte, con más fortaleza. Aunque este hombre exterior se va desgastando, decía Pablo, el interior se va fortaleciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ahí está, ¿por medio de qué? De la renovación. Hacer nuevo mis pensamientos, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leamos 2 Corintios 4:6, por favor, el libro que sigue. 2 a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en el 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, como el caso de Adán, el interior, no obstante, se renueva de día en día. En los términos profesionales se habla de sanidad interior. Decía, salud mental. No tenemos que esperar, ya nuestra santificación ha comenzado. Ya depende de nosotros, ¿verdad? Lo que pensamos. En esto pensad, dice la Biblia, y nos da una lista, en lo que no debemos de pensar si queremos tener salud mental. Si queremos librarnos, ¿verdad?, de la ansiedad y la preocupación, entonces fe. Y el Espíritu Santo, ¿por qué es santo? Porque tiene el apellido, porque es el apellido, Espíritu es su nombre. Santo lo califica, porque nos santifica, nos limpia, nos sana, nos da salud. Y entonces tenemos que meternos más con el Espíritu Santo. Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra, las taras, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo me puede ayudar a entender mejor, a tener una mejor memoria. Pero eso es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar. Y terminemos con Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo es la que hace la obra. Es como el pincel en la mano del pintor. Es el instrumento de Dios en nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que nos santifica, hermanos? Lo que nos sana, la palabra de Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, esto debe crear en nosotros expectativa y pongámonos a trabajar, ¿sí? No solamente Dios quiere que tengamos una buena mente, limpia, alertas, listos, astutos, sin ingenuidades. No solamente emociones equilibradas, sino también un cuerpo sano. Y para eso hay que cuidar nuestra alimentación. Antes se hablaba de que había mala nutrición en el sentido de que no había suficiente comida. Hoy es lo contrario, una mala nutrición. El Señor quiere que comencemos a santificarnos desde ya. Amén, hermanos, ¿verdad? Vamos a orar.